Bueno, voy a explicar el patrón mediador. Vamos a dar unas definiciones y luego pues voy a pasar al código. Mi nombre es Wilfer Andrés Ordóñez y pues vamos a empezar hablando sobre el propósito de este patrón. Es un patrón de diseño de comportamiento que nos permite reducir las dependencias caóticas entre objetos. El patrón restringe las comunicaciones directas entre los objetos, forzándolos a colaborar únicamente a través de un objeto mediador. Vamos a dar un resumen para que pues poder aclarar un poquito pues esta definición y pues pasaré a explicar más detalladamente. El patrón mediador puede ser útil para diseñar una comunicación controlada y coordinada entre grupos de objetos, eliminando la necesidad de una comunicación directa. Ese es un resumen pues muy básico, pero ya les explicaré más a fondo y más a detalle pues cómo, bueno, con algo de la vida real cómo funciona. Vemos aquí la descripción, una descripción breve como el problema. Vemos que desde que se nos enseña la programación orientada a objetos nos han enseñado a interactuar, digamos, un objeto A con un objeto B, como vemos aquí en la imagen, de objeto A a objeto B y de objeto B a objeto A. Esto a simple vista no se ve como no se ve que tenga problemas, ¿no? O sea, no se ve que sea incorrecto. Pero si vamos a verlo a una aplicación muy grande, obviamente aquí es donde ya se ve el problema, porque pues es muy raro y es muy raro, se podría decirlo así, muy complicado, muy caótico ver cómo los diferentes objetos comienzan a relacionarse uno con otro, y eso se vuelve un caos a mayores, a programas muy grandes, ¿no? Es aquí lo que yo les estaba diciendo ahorita, de lo que se interactúa, digamos, en una aplicación pequeña, pues no se ve mucho, no se ve mucha la diferencia. Pero podemos ver que el objeto A interactúa con los diferentes otros objetos y los otros objetos entre sí. Entonces, se puede ver que hay como una perdón, hay un caos, se podría decir así, porque comienzan a interactuar demasiado uno con otro, otro con otro, y eso se vuelve algo muy loco. Entonces, ¿qué pasa? La solución que nos brinda el patrón mediador es la siguiente: coger un mediador o algo central a la cual nosotros tengamos que comunicarnos con ella, y esto simplemente lo que hace es comunicarse con los demás objetos y entregar una información detallada. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguno de los objetos comienza a interactuar entre sí con ellos, sino que interactúan directamente con el mediador y el mediador con los objetos. Entonces, esta clase nos ayuda a que pues evitemos todo este tipo de caos entre clases. Y pues obviamente, si lo vemos en la vida real, esto nos ayuda a reutilizar código en programas muy grandes, porque hay clases que, digamos, uno crea una clase específicamente para algo, y obviamente si en un programa grande ya no la vamos a poder utilizar para otro. Entonces siempre la idea es reutilizar código. Vemos aquí el diagrama OML, tenemos 5 clases: mediador, colega, concrete mediador, concrete colega 1 y concrete colega 2. El mediador simplemente es una interfaz de la cual concrete mediador pues implementa esta clase, o bueno, pues en este caso pues está heredando, pero en el código vamos a ver que tenemos un código en el cual va a heredar. Colega tiene 2 clases, las cuales concrete colega 1 y concrete colega 2 heredan de colega, y vemos como que la relación que hay entre concrete mediador y concrete colega 1 y concrete colega 2. Entonces esto ya lo pasaré a explicar a código, ¿no? Diseño genérico del patrón mediador. Vamos a explicar un poquito lo que las clases ahorita las que yo les expliqué. El mediador define una interfaz para comunicarse con los objetos colegas. El mediador concreto implementa la interfaz y define cómo los colegas se comunican entre ellos. Además, conoce y mantiene, con lo cual se hace de procesador central de todos ellos. El colega define el comportamiento que debe implementar cada colega para poder comunicarse con el mediador de una manera estandarizada para todos. El colega concreto, cada colega conoce su mediador, como lo estábamos viendo ahí en el diagrama, y lo usa para comunicarse con otros colegas. Entonces, si vamos, antes de hablar de la aplicabilidad, yo les dije que yo le dije que iba a explicar de una manera muy detallada, pues, o con un problema general de la vida real, donde se aplicaba, digamos, o donde se veía reflejado el patrón mediador. Vemos que si 2 aviones van a aterrizar, ellos tienen que comunicarse con la torre de control. ¿Por qué con la torre de control? Porque si los 2 aviones van a aterrizar al mismo tiempo, ellos no pueden llamarse del uno al otro y decir, bueno, aquí quién va a aterrizar primero. No pueden. O bueno, sí pueden, pero eso se volvería un caos, como lo estamos viendo en las clases que yo les expliqué. Entonces, vemos que
dos aviones tienen que interactuar con el señor de la torre, por decirlo así, de la torre de comunicación, para poder que les dé permiso para aterrizar uno y después el otro. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite que no hayan tantos accidentes en aviones. Entonces ahí se ve reflejado pues el patrón mediador. Hablando ya, finalizando con la aplicabilidad, se utiliza el patrón mediador cuando resulte difícil cambiar algunas de las clases porque estén fuertemente acopladas a un puñado de otras clases. El patrón te permite extraer toda la relación entre clases de otras dentro de una clase separada, aislando cualquier cambio en un componente específico del resto de los componentes. Utiliza el patrón cuando no puedas reutilizar un componente en un programa diferente que sea demasiado dependiente de otros componentes. Esto quiere decir, bueno, lo que yo les hablaba ahorita, de tener una clase específica para algo, por lo menos de un botón que se llame perro o alguna cosa así. Entonces esto no nos permite reutilizar el código más adelante. Entonces esto es una definición muy sencilla, muy básica del patrón mediador. Ahora voy a pasar a explicar un código. Entonces voy a salir de la presentación y voy a pasar a Apache. Aquí en Apache vemos que tenemos 5 clases. Estas clases pues son las que están reflejadas acá. Estas clasecitas ya las vamos a ver. Es un modelo más o menos así parecido. Y pues vamos a hablar sobre cómo va a funcionar este programa. Entonces vemos que tenemos dos interfaces, lo que yo les hablaba ahorita, y salón de chat y usuario chat, porque vamos a tener una clase que se va a llamar salón chat y otra que se va a llamar usuario. Entonces cada de estas clases, una para cada de estas clases. Esta clase implementa ID salón de chat y usuario implementa y salón de usuario, y usuario chat. Entonces voy a pasar a explicar lo que es esta y salón de chat. Podemos ver que aquí en y salón de chat tenemos dos métodos, uno que se llama registrar y otro que se llama envía. Aquí en registra vamos a tener dos tipos de datos, uno usuario y otro de participante. En envía simplemente vamos a tener tres tipos de datos, uno string que se va a llamar de quién va a recibir el mensaje, a quién va a enviar el mensaje y el mensaje del cual se le va a enviar. Esta es la interfaz de iSalon de chat. Vamos a explicar ahorita la iUsuario chat. De iUsuario chat tenemos también dos métodos, que es recibe y envía. Aquí tenemos dos métodos muy específicos, y es que recibe de y el mensaje al cual el mensaje del cual se le ha enviado, y el de envía es de a quién se le va a enviar y el mensaje al cual se le va a enviar. Entonces voy a explicar ahora usuario. Usuario pues implementa a usuario chat, como ya lo habíamos visto. A este de aquí, usuario chat, vamos a tener dos atributos. Uno que va a ser string nombre, este es muy propio, y vamos a tener otra variable nueva, diferente. Esta va a ser de tipo salón de chat, de la que pues vemos acá, ahorita la voy a explicar. Entonces tenemos una variable de este tipo y le vamos a poner salón. Esto porque vamos a tener unas ciertas relaciones entre estas clases, como lo vimos en el diagrama UML. Entonces vamos a crearnos nuestro constructor, vamos a pasar el tipo de dato, en este caso pues el salón de chat, y le pasamos un nombre pues para definir aquí lo que es el constructor, ¿no? Para ya, bueno, sí, definirlo. Acabamos el constructor y vamos a obtener los set y getter de nombre, ¿no? Y acá abajo vamos a implementar lo que son los métodos de nuestra clase de nuestra interfaz. Entonces, ¿qué pasa? Como en nuestra clase vemos acá, un momento, vemos que acá en usuario, este implemento usuario chat, veíamos que recibe tiene dos métodos. Entonces obviamente al venirnos acá a usuario tenemos que implementar esos dos métodos, de quién recibimos el mensaje y qué mensaje recibimos. Entonces declaramos una variable string s y vamos a definir este pedacito de código, lo que nos dice el usuario, le pasamos el nombre del usuario, te dice, y el mensaje el cual le va a llegar. Y por último pues imprimimos system.out, imprimimos aquí el nombre de la persona con la cual estamos hablando y le pasamos ese, que ese va a ser todo este pedacito. Es como decir Wilfer,
el usuario Andrés te dice hola, ¿cómo estás? Eso es lo que hace este código. Y el de envía es exactamente, bueno, es prácticamente lo mismo. Aquí pues tenemos otra vez dos datos, los que pues habíamos visto en usuario chat, que estamos implementando. Pero aquí vemos que hacemos uso de la clase salón. ¿Por qué la clase salón? Porque aquí esta variable nos permite traer datos. Entonces simplemente salón.envía, que envía ¿dónde está? En salón de chat, que es la clase a la cual estamos creando. Esta clase venimos y nos creamos una variable acá en usuario de esta clase. Entonces por lo tanto tendríamos acceso a estos datos. Entonces le pasamos el nombre, a quién se le envía y el mensaje que se le estamos enviando. Este es el usuario de chat. Aquí creo que hasta aquí todo está entendible, ¿no? Si vamos al salón de chat, vemos que aquí tenemos algo diferente, y es que vemos que tenemos una librería que se llama HashMap, que es básicamente designa llaves únicas para los valores que pues vamos a poner. Entonces esta salón de chat implementa salón de chat, esta de acá. Tenemos dos métodos. Entonces lo que hace esto simplemente así se declara así se declara pues algo, este tipo de dato que es HashMap. Perdón, dato no, sino esto es una librería. Le pasamos un tipo de dato que se llama string y otro tipo de dato que es usuario. Podemos ver que le pasamos un tipo de dato usuario, o sea, va a tener todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Le vamos a poner de nombre participante y vamos a crear un objeto de esta librería o de esta clase. Entonces aquí lo único que hacemos es implementar los dos datos, los dos métodos que tenemos de la clase de usuario chat. Pero aquí hay algo interesante, porque es que aquí es donde hacemos, digamos, nuestra lógica, ¿no? Vemos que le pasamos el tipo de dato usuario y pues le ponemos un nombre user, ¿no? Entonces, como ya tenemos nuestra clase aquí en nuestro objeto, le decimos que participante.put. Esto lo que nos permite simplemente es para insertar una llave específica a este tipo de usuario. Entonces le pasamos el usuario, tenemos el nombre y le pasamos el tipo de usuario, ¿no? Y listo, esto es lo único que hacemos aquí en registrar, es como para validar, ¿no? Y acá en envía es donde viene lo más interesante, porque aquí recibimos tres tipos de datos. Uno que es de quién se envía, a quién se envía y el mensaje que se le envía. Entonces aquí tenemos un condicional y vemos que llamamos el objeto participante.constantKey. ConstantKey lo utilizamos para verificar si pues está en el mapa de, o sea, si está dentro del mapa y contiene una asignación especificada. Para esto nos sirve el ConstantKey. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos esto y le pasamos el tipo de dato de quién se envía y a quién se envía. Si esto es verdadero, vamos a pasarle a usuario, creamos una U, perdón, a usuario vamos a crear una variable U que se llame U, y le vamos a decir que participante.get. Entonces listo, vamos a obtener, listo, le pasamos nuestra variable de a quién se le va a enviar. Y lo que va a hacer U es simplemente recibe de, o sea, aquí U pues vamos a llamar a usuario, ¿no? Entonces vamos directamente vamos a tener acceso a lo que es usuario, y U.recibe pues simplemente le vamos a pasar de quién se le envía y el mensaje que se le está enviando. Y si no, pues que diga usuario inexistente. Pero obviamente aquí, para que esto funcione, deben estar estos dos datos, de quién y a quién. Si no están esos dos datos, de una vez el programa nos va a saltar que usuario inexistente, que es lo que ahorita les voy a pasar a explicar. Entonces vemos acá en el cliente main, vemos que te instanciamos, creamos un objeto de tipo salón de chat y lo vamos a llamar salón. Listo, no pasa nada. Vamos a crearnos otro objeto que es usuario 1 igual a new usuario y le pasamos el tipo de dato salón. Es nuestra variable salón, le pasamos nuestra variable salón. Y a usuario, pues como ya instanciamos usuario, simplemente vamos a decirle u.setNombre y le vamos a pasar nuestro nombre. Y como ya tenemos acá arriba instanciados nuestro objeto salón, vamos a decirle que salón.registrar u y le vamos a pasar pues el nombre de la persona que se le está agregando. Y así para cada uno de estos. Pero vea que aquí hay un problema. Aquí
aquí lo que yo les decía anteriormente es que vemos que acá abajo dice Martín, Martín, ¿cómo estás? Entonces es aquí donde tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Que si Martín no está reflejado acá, nos va a salir un error. Entonces veamos aquí cómo sería. Entonces aquí simplemente estamos registrando, ¿no? Salón.registre y le pasamos pues el objeto del cual vamos a registrar. Entonces u.envía le vamos a pasar Pepe. ¿Y por qué le estamos pasando esos dos valores? Vemos que en envía estamos pidiendo dos valores. Entonces vámonos a salón de chat, a cliente main, y le estamos pasando dos valores de tipo string. Entonces necesitamos esos dos valores. Y lo mismo este. Pero Martín no está acá arriba. Entonces pero Martín no está, o sea, Martín no lo hemos definido. Entonces ¿qué pasa? Nos va a salir un error. Entonces vamos a verlo. Hasta aquí va a funcionar y aquí nos va a decir que no va a existir. Entonces vamos a correrlo. Podemos ver que dice Pepe, el usuario Juan te dice hola, ¿cómo andas? Juan, el usuario Pepe te dice ¿todo bien? Ok, vos. Juan, el usuario Pedro te dice Juan, ¿cómo te va? Y dice usuario inexistente. El usuario inexistente es porque Martín no está declarado. Entonces este es el patrón mediador. En conclusión podemos decir que esto nos ahorra mucho esto nos ayuda a reutilizar código. Y pues es un programa muy sencillo de realizar. Obviamente esto es muy pequeño, pero a una escala muy grande pues se verá un poco más complicado, pero básicamente esto es lo que tiene el patrón mediador. Muchas gracias, espero que les haya gustado y pues que estén muy bien.